Acá hay definiciones, pero yo las voy a repasar en la siguiente figura, acá. Bien, vamos a hacer estas definiciones y les digo, con este esquema que va a aparecer acá, les voy a contar el esquema de todo lo que vamos a hacer en los próximos 4 meses. Lo primero que les quiero definir es la unidad experimental, que es este puntito azul. Este puntito azul es la mínima unidad que tiene algo que a mí me interesa estudiar. Tiene información que a mí me interesa conocer. Sea lo que sea, puede ser lo de las ratas que veíamos antes, puede ser una persona que tiene o no tiene coronavirus, puede ser una ciudad que tiene una prevalencia de personas con coronavirus, puede ser lo que sea, es un objeto, una persona, un grupo de personas, pero básicamente es la mínima unidad que tiene la información que a mí me interesa estudiar. Eso es lo que vamos a llamar unidad experimental, que es lo mínimo que necesito yo para tomar un dato. El grupo de todas, absolutamente todas las unidades experimentales que existen, de todos los puntitos azules, estos son todos más, es lo que vamos a llamar población. Población es el grupo de todas las unidades experimentales, que es lo que contiene la información que a mí me interesa estudiar. Esta población la vamos a definir a partir de parámetros. Hay parámetros que van a describir a la población. Acá les presento 4, mu, sigma, beta, pi, fíjense, son todas letras griegas. En general, vamos a usar letras griegas para definir a parámetros. Estos van a ser números. Va a haber un número para mu, otro para sigma, otro para beta, otro para pi. Esos números son exclusivos para una población, son los que definen la población. Cada población tiene un valor del parámetro. Así que el parámetro es fijo en cada población. Esos valores es los que a nosotros nos interesan como investigadores. A mí me encantaría conocer los parámetros de la población que estoy estudiando. El tema es que si yo quiero conocer los valores de los parámetros, debería tener la información de todas, absolutamente todas las unidades experimentales. Si yo quiero conocer un parámetro, por ejemplo, mu, se los presento, mu es la media, el promedio de la población. Si yo estoy midiendo acá, no sé, el peso de las ratas, vamos a suponer que estoy midiendo el peso de las ratas, si yo tuviera todas las ratas de la ciudad, y quiero saber cuál es el peso medio de las ratas, lo que quiero saber es mu. Mu sería el parámetro, la media de la variable de interés, que es el peso de las ratas. Por lo tanto, si yo quisiera conocer exactamente cuánto vale mu, debería agarrar a todas las ratas de la ciudad y pesarlas, y promediar eso. Bien, eso nadie lo hace, es muy difícil de hacer, y eso sería lo que se llama hacer un censo. Hacer un censo es agarrar a todos los individuos de una población para poder calcular, ahí sí pueden calcular el valor del parámetro. Eso en general en investigación no se hace, son procesos muy costosos y a nivel país se hace en forma periódica para 2 cosas. Uno es lo que cada 10 años se releva a la población. Este año hubiese correspondido, por la pandemia calculo que se pasará, sigue avanzando el tema del censo, pero en cualquier momento se va a hacer, en donde se cuenta cuántas personas hay, de qué proporción de varones, mujeres, niños, personas que trabajan, que viven en casas con determinadas características. Se hace una encuesta muy grande a todos los individuos de la población, porque eso son información fundamental para poder tomar decisiones a nivel de Estado. Entonces, ahí los parámetros que interesan son muy importantes, y el Estado invierte una cantidad enorme de recursos, el país se para un día entero, hay un montón de personas que salen a las calles a encuestar, y se hace el censo. Al hacer el censo pueden conocer los valores de los parámetros. La otra situación donde se hace un censo es en las elecciones, cuando tenemos que decidir quién nos va a gobernar. Cuando tenemos que decidir quién nos gobierna, tampoco se hace un muestreo, se hace directamente un censo. Se le pregunta a todas las personas de mayores de 16 años a quién nos tiene que votar. Y ahí también es importante conocer el parámetro. Y de vuelta se para el país, se gastan un montón de recursos y demás, pero bueno, es importante definir quién va a dirigir los destinos del país o de la localidad donde estén ustedes viviendo. Esas son las 2 ocasiones donde se puede hacer un censo. Después es raro que eso ocurra. Ningún grupo de investigación suele estar en condiciones de trabajar con censos.
Pero bueno, yo si no puedo hacer un censo, ¿cómo hago para conocer estos valores? Bueno, la idea es que no voy a conocer exactamente cuánto vale, sino voy a tener una aproximación de esto. ¿Y cómo hago para tener esa aproximación? Es eligiendo algunas de estas unidades experimentales. Voy a elegir algunas y las voy a sacar de esa población. Voy a capturar, si estos son ratas, alguna de las ratas de ahí. Si estos son personas, voy a medir algunas personas. Estas, en este caso son 6 unidades experimentales que voy a obtener con alguna técnica de muestreo. Estos 6 puntitos son 6 unidades experimentales que van a representar a la población. De estas 6 unidades experimentales, les voy a registrar la variable de interés. X1 representa la variable que a mí me interesa, obtenida de la unidad experimental 1. X2 de la 2 y X6 de la 6. Por lo tanto, acá lo que tengo son 6 unidades experimentales y 6 valores de la variable que a mí me interesa estudiar. Eso es lo que constituye la muestra. Entonces, una muestra, como está la definición antes, es un conjunto de unidades experimentales representativas de la población. Y acá quiero aclarar, acá en realidad tengo dos muestras. Una es la muestra biológica, que está acá, que son los individuos, las unidades experimentales. Y acá tengo una muestra de números, que es la muestra estadística. Es la muestra donde están los valores de la variable que a mí me interesa estudiar. Entonces tengo la muestra biológica y la muestra estadística. Y así también voy a tener una población biológica, que es la que yo definí recién, pero también voy a tener una población estadística, que son los valores de la variable para cada uno de estos puntitos azules. Bien, entonces, tengo mi muestra, la biológica y la estadística. Esta muestra es sobre la que voy a trabajar. Yo voy a hacer estadísticas sobre la muestra, porque la población no la tengo. Lo único que tengo de esa población es esta pequeña fracción. Sobre esta muestra puedo empezar a describirla. ¿Cómo la describo? A partir de usar herramientas de estadística descriptiva. Vamos a describir un grupo de datos. Para describirlo vamos a hacer tablas, donde vamos a ordenar la información, vamos a aprender a hacer gráficos, y después vamos a aprender a calcular estadísticos. Estadísticos son valores, números, en general números, que describen a la muestra. Por ejemplo, acá aparecen algunos ejemplos de estadísticos. X raya, S, B y P. Ven que acá ya no son letras griegas. Las letras griegas las dejamos para los parámetros. X raya es el promedio de estas 6 observaciones. O sea que es un número que va a describir a una muestra. Así que es un estadístico. Un valor que describe una muestra. Lo mismo para S, B y P. Son valores con distintas formulitas que se obtienen a partir de los 6 datos de la muestra. El tema es que ese estadístico es justamente para esa muestra, y esa muestra fue elegida al azar. Si yo repito el estudio y obtengo otra muestra, no voy a obtener las mismas unidades experimentales, van a ser otras, porque van a ser elegidas por azar. Por lo tanto, cuando calcule el estadístico, X raya va a ser otro, va a ser distinto. Así que fíjense que el estadístico es como una variable aleatoria. Cada muestra va a tener un valor distinto. Pero la idea es que ese estadístico, si yo conozco la media de esa muestra, me da una idea del valor de la media de la población. Me da una idea, me aproxima. Y nosotros vamos a ir viendo a lo largo de este cuatrimestre ciertas herramientas que le van a permitir a ustedes tener información de estos parámetros, una aproximación de los valores de estos parámetros a partir de la información que obtienen de la muestra, es decir, a partir de los estadísticos. Entonces, a partir de estos estadísticos, ustedes van a hacer inferencia, van a inferir los valores de los parámetros. No los van a calcular, no van a calcular los parámetros, los van a estimar, se van a aproximar al valor del parámetro. Todo ese proceso es lo que se llama estadística inferencial, que es la más interesante desde un punto de vista de investigación, y es, a partir de una pequeña muestra, puedo inferir qué le pasa a una población gigantesca, sin necesidad de hacer un censo, y teniendo bastante confianza con la información que voy a obtener. Cada vez que yo tome una muestra, voy a generar estadísticos distintos, por lo tanto la estimación va a ser diferente. Entonces ya vamos viendo que
no voy a conocer el verdadero valor del parámetro, sino que es una aproximación al valor del parámetro y que va a tener un margen de error. No voy a estar seguro de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una muestra, no con la población. Y esa muestra fue elegida por azar y por azar puede haber errores. Entonces, es crucial conocer cuál es el margen de error con el que estoy trabajando. Cuando ustedes hagan la inferencia, les va a decir, este parámetro lo estimo como tal valor, pero voy a tener que dar una probabilidad de error asociada. A partir de acá, de que trabajen con muestras, ustedes van a tener que aprender a convivir con probabilidades de error. ¿Por qué? Porque el azar, no necesariamente por azar la muestra va a ser exactamente igual a la población. Los estadísticos no van a ser exactamente igual a los parámetros, sino que van a ser aproximados. Lo bueno es que con las herramientas de estadística inferencial ustedes van a poder cuantificar cuál es ese error y van a poder controlarlo.